Soy Larico y estás en Discoser o Ciral. Y estas son las noticias más destacadas del mundo de la arqueología de la última semana que podía reescribir la historia. Acompáñame por una cultura informativa y una conciencia de nuestros ancestros, no para acumular conocimiento para un fin personal, sino para emplearlo al servicio del mundo, ya que todos somos parte de la humanidad. Confirman la caída de Jerusalén a mano de los babilonios. Durante el gobierno de Nabucodonosor II había decidido conquistar Jerusalén en el año 589 a.C. y llegó a asediar la ciudad, que se prolongó 2 años hasta 587. Lo que no estaba claro si este dicho acontecimiento había ocurrido por ser un pasaje de la Biblia. Recientes hallazgos llevados a cabo en una excavación arqueológica podrían arrojar nuevos datos acerca de la situación de Jerusalén previamente a su caída ante los babilonios. A la caída de Jerusalén supuso el exilio para un número elevado para los habitantes de esta ciudad, también conocida como ciudad sagrada, a la esclavitud. Nabuzardán, general guardián real, fue a quien se le encargó la destrucción de Jerusalén. Fruto de dicho mandato, el templo de Jerusalén fue destruida y reducida a la nada. La excavación ha hallado piezas de incuestionable valor arqueológico. Las mismas tienen una antigüedad superior a los 2600 años, por lo que pasarían a la perfección con el periodo en la que la ciudad fue destruida, según los arqueólogos. Entre las piezas halladas se han encontrado cerámicas, huesos, semillas de uvas o restos de pescado. Según el testimonio de las autoridades de la excavación, estos hallazgos describen a la perfección la prosperidad de Jerusalén y serían una prueba de la caída a manos de Babilonia. Entre los hallazgos destaca una estatuilla de marfil que representa a una mujer que luce un cabello al estilo egipcio, y sería una clara muestra del nivel artístico de aquellos tiempos, según estudios. Si eres creyente, supongo que desearás saber más. En la caja de descripción te dejo un enlace y un video por parte de un canal, Verdad Oculta. Arqueólogos descubren lujosas mansiones y grandes espacios públicos y mosaicos de la época romana en Vienne, al sur de Lyon, bordeando las orillas del río Rotano, en el sur de Francia. Una excavación de arqueología ha dado con un hallazgo excepcional, y todo en perfecto estado de conservación. Al parecer, esto es gracias a los incendios que se dieron en aquellos tiempos. La habitación es de unos 16 metros cuadrados y otra con impresionantes decoraciones. Un mosaico cuyo medallón central representa a Talía, musa de la comedia, junto a Pan, el dios de la fertilidad y la sexualidad masculina. Los arqueólogos también han descubierto una necrópolis de la Edad Media que incluye unas 40 sepulturas de la última época de la ocupación del sitio. La ciudad se había convertido en una sola colonia de Roma aproximadamente en 47 a.C. y floreció bajo los mandatos de los Césares, pues se encontraba ubicado en el camino que llevaba Lyon, en ese entonces capital de Galia, a Arles. Los descubrimientos abarcan 300 años de historia, desde los mediados del siglo I hasta el siglo IV después de Cristo. El gimnasio, que estuvo activo de principios del siglo II hasta el siglo IV, habría sustituido una serie de tiendas dedicadas a la producción artesanal. Las excavaciones comenzaron en abril y se espera que se prolonguen hasta diciembre. Francia. Descubren una sala oculta en la cueva de Lascaux. La cueva de Lascaux en Francia es uno de los yacimientos de arte prehistórico como uno de los más importantes de Europa. La cueva fue descubierta el 12 de septiembre de 1940 por 4 adolescentes y fue cerrada al público en 1963 para preservar el arte, ya que en sus paredes se mostraba humedad. Después del cierre, las pinturas fueron restauradas a su estado original. Sin embargo, investigadores de la Universidad de Bordeaux, encargados del cuidado y del mantenimiento, descubrieron que los niveles de CO2 continuaban apareciendo periódicamente a pesar de estar cerrado la cueva. Fue entonces cuando un grupo de investigadores de la Universidad de Oviedo desarrolló un método que ha permitido estudiar la estructura del subsuelo para buscar una posible fuente o vía de entrada de dicho gas. En esta búsqueda de un posible canal de alimentación de CO2 en el interior de las cuevas, los científicos han hallado una sala oculta. La técnica que utilizaron es la tomografía
eléctrica, la cual se inyecta corriente en el subsuelo y se mide en la superficie los potenciales que se generan. A partir de estos datos es posible obtener una imagen de la estructura geoeléctrica del subsuelo, es decir, de la resistividad y la conductividad eléctricas. Las estructuras del suelo se estudian con técnicas geofísicas. En este caso, nosotros aplicamos la tomografía eléctrica, cuyo método consiste en visualizar la resistencia de los materiales a la electricidad, ha explicado Juan Luis Fernández. Cuando hay una cavidad suele estar rellena por agua o arcilla, aseguran los investigadores. Respecto a la evidencia de arcilla en la sala oculta, es una cavidad bastante grande situada a unos 30 metros, que creemos que está rellena de materiales orgánica y arcilla, afirman los investigadores, que han descubierto no solo dónde está la nueva cueva, sino que también en la actualidad no está conectado con las cuevas principales. No obstante, los investigadores dudan si esta prolongación de la sala principal del Lascaux puede albergar restos de pinturas o elementos arqueológicos. La Dirección de Investigación de Actividades de Cultura en Francia tendrá que tomar una decisión de realizar excavaciones o no, ha asegurado Fernández Martínez. Los algoritmos desarrollados para la visualización del subsuelo, que liga la geofísica y la biomedicina, se podrán aplicar a la detección del cáncer y enfermedades raras. Camboya. Hallan una estatua de 1,90 m y 200 kilogramos de peso y estaba enterrado a unos 40 centímetros de profundidad y se encontraba mutilada de brazos y piernas, pero el cuerpo y la cabeza se conservan casi en buen estado. Este hallazgo se dio en el complejo monumental de Angkor, en el noreste de Camboya, según informes de la prensa local. La escultura de material arenisca era un guardián de un hospital en la ciudad amurallada del rey Yayavarman VII, hecha a los finales del siglo XII y comienzos del siglo XIII, y está relacionada con uno de los antiguos hospitales. El hospital estaba construido de edificio de madera y una capilla con piedras, agregó el arqueólogo y jefe de la excavación. También esperan hallar estatuas de Buda, ya que la mayoría se destruyó bajo Yayavarman VII en un intento de restaurar la religión hinduista. Angkor es el mayor complejo arqueológico sureste de Asia, con docenas de templos entre los siglos IX y XIV, y el principal reclamo turístico del país. En 2016, el complejo recibió 2,2 millones de visitantes y recaudó 62,5 millones de dólares. Un estudio de ADN esclarece los orígenes de minoicos y micénicos. Los minoicos y micénicos, principales culturas de Grecia, eran genéticamente similares y descendían de granjeros del Neolítico que emigraron desde Anatolia miles de años antes de la Edad de Bronce. Un análisis de ADN ha revelado los orígenes que los griegos modernos son en gran parte descendientes de los micénicos. Los investigadores analizaron el ADN del diente de restos de 19 individuos antiguos, como minoicos de Creta y micénicos de Grecia continental y personas que vivían en el sureste de Anatolia. Compararon los genomas contra otros 330 genomas antiguos y más de 2600 genomas de los humanos modernos. Los resultados del estudio muestran que los minoicos y los micénicos eran genéticamente muy similares, pero no idénticos, y que los griegos modernos descendían de estas poblaciones. Durante décadas existían teorías sobre el origen de los habitantes de la Edad de Bronce, de la Grecia clásica y moderna, incluida la llamada venida de los griegos. Los resultados refutan la teoría ampliamente extendida de los micénicos, que eran una población granjera en el Egeo y no estaban relacionados con los minoicos. Los resultados también disipan la teoría que los griegos modernos no descendían de los micénicos y posteriormente de las antiguas poblaciones griegas. El nuevo estudio muestra que hubo una continuidad genética en el mar Egeo desde la época de los primeros granjeros hasta los tiempos modernos. Recientes estudios revelan que la primera flor era bisexual. Un nuevo estudio sugiere que todas las flores vivas derivan de un solo antepasado que vivió hace unos 140 millones de años. Este estudio de filogenética molecular y paleobotánica de las angiospermas de plantas con flores, del que no se sabía del todo su origen. Ahora, reconstrucciones basadas en modelos de flores ancestrales en los nudos más profundos de la filogenética de las angiospermas y un conjunto de 13.444 de datos de rasgos florales. El archivo más grande
jamás reunido, muestreando 792 especies de 63 órdenes, que vendría a ser el 98% del total, y 372 familias de angiospermas. Nos daría una idea clara de cómo era la primera flor sobre la faz de la Tierra, utilizando cronogramas de análisis de datación molecular calibrados con 136 restricciones fósiles. La reconstrucción de la flor angiosperma ancestral arroja que fue bisexual y radialmente simétrica, con más de 2 vertecilios y 3 órganos separados por periantes, es decir, envolturas del aparato sexual de la flor. El ancestro más común reciente de todas las angiospermas probablemente habría existido entre 140 y 250 millones de años, pero el antepasado más reciente de todas las plantas de las semillas existentes sería de unos 310 a 350 millones de años, por lo que el filamento de la primera flor aún representa un desafío importante para la ciencia, según el estudio. Hallan la primera planta viva de la era de los dinosaurios en Norteamérica. Es la primera vez en América del Norte que una alga verde que se pensaba que había desaparecido en el hemisferio occidental ha sido encontrado con vida por primera vez por un equipo de botánicos, y la planta se llamaría de la siguiente forma. Esta planta se remontaría a la época de los dinosaurios y se trata de una alga verde que se creía extinta y que se sabe que habita en áreas de Europa y Australia. Las muestras de algas tomadas de 14 lagos a lo largo de Wisconsin, así como en 2 Minnesotas entre 2012 y 2016. Los investigadores sabían que se había visto en Norteamérica antes, pero el único registro de la planta eran fósiles de la era Cretácea, en el mismo periodo en el cual se descubrieron los fósiles del Dinosaurios rex. Se cree que la especie podría haber estado siempre en Norteamérica, pero no se sabía hasta el momento, y si pasó desapercibido es probablemente debido al hecho de que la gran parte de lo que hay en lagos y arroyos no se examinaran a fondo, a pesar de siglos de recolección, ha explicado uno de los investigadores. Al parecer, esta planta en sí misma no sería revolucionaria, pero cambiaría la visión sobre la que se tenía sobre la flora de algas en Norteamérica.